Casa de Bolsa Finamex presenta Inversiones en la red de Radio Red. Está con nosotros José Antonio Ezquerra, director de promoción de Casa de Bolsa Finamex. José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, pues con mucho gusto de estar otra vez con ustedes. No nos veíamos desde el año pasado y con mucho gusto de estar otra vez Qué con gusto, ustedes, bienvenido Sergio. una vez más. Muchas gracias, buenos días a todo el auditorio. José Antonio, hay cambios en las políticas de tasas de interés en el mundo. Están subiendo en los Estados Unidos, se mantienen muy bajas en Europa. En México han subido y han subido fuerte. De hecho, tenemos la tasa de referencia en 7.5%. ¿Cómo nos afecta? Pues sí, es un tema sumamente relevante. Se ha vuelto mucho más relevante en los últimos días porque precisamente escuchamos en las noticias que tanto la Reserva Federal como Banxico ha estado subiendo su tasa de referencia. Esto pues tiene muchas implicaciones en la moneda, pero lo más interesante y lo que buscamos en este espacio es dejarle claro al auditorio qué significa que un banco central suba su tasa de referencia, ¿no? Porque es muy común que lo escuchamos en los noticieros en general sin saber necesariamente qué implica en el mercado y qué implica al final de cuentas en nuestro bolsillo. La tasa de referencia, y precisamente el miércoles pasado salía el dato de inflación en Estados Unidos, en donde salió por encima de lo esperado. La tasa de referencia se ha vuelto, pues al final de cuentas, como una medicina tradicional para sacar economías que están estancadas. En Estados Unidos, si se dan cuenta, Sergio, Lupita, en Estados Unidos durante los últimos 8 o 9 años, desde 2008, la tasa de referencia en Estados Unidos se mantuvo en mínimos históricos, se mantuvo en 0 o en 0.25. Esta es la medicina tradicional para reactivar una economía y me gustaría explicar por qué. Cuando uno mantiene tasas muy bajas, me gustaría poner un ejemplo a lo mejor sencillo y básico, con esto reactivamos la economía. Imagínense que ustedes van con $1,000,000 al banco, o $100,000 en Estados Unidos, por poner una cifra, y entonces le preguntan al banco, oye, ¿cuánto me vas a dar de intereses por este dinero que estoy depositando en el banco? Pues te voy a dar 0 o 0.25, prácticamente nada. La decisión que seguramente ustedes van a tomar en ese momento es no ahorrarlo ahí. Por una tasa de interés tan baja, lo que prefiero es o me compro un departamento y lo rento, Gastarlo, ¿no? o lo gasto. En otra cosa. Simplemente lo gasto, me compro, a lo mejor pongo un negocio, una cafetería en la esquina. La tasa de ahorro en los Estados Unidos anda en niveles de 2% del ingreso personal disponible, lo cual nos dice que los americanos no están ahorrando, punto. Exactamente, no ahorran y entonces lo que va a pasar es que va a reactivar la economía, porque como bien dice Lupita, se lo gastan o ponen un negocio, etcétera, ¿no? Y en consecuencia pasa un segundo efecto con las tasas de crédito. Las tasas de crédito, cuando la tasa de referencia es más baja, las tasas de crédito suelen ser más bajas. Entonces uno va a tener acceso a créditos, vamos a llamarlo, créditos más baratos. Entonces la gente va a tener acceso a créditos que va a poder pagar. Y en consecuencia, pues va a ser algo similar, o ese dinero con el crédito que obtuvo se lo va a gastar, va a poner un negocio, va a comprar un departamento, etcétera, ¿no? Entonces es una forma tradicional, se ha vuelto la medicina tradicional para reactivar una economía. Entonces, antes inclusive de Donald Trump y de que tuviera posibilidades de estar en la presidencia, y ahora ya está en la presidencia de Estados Unidos, lo primero que afectó a nuestra moneda, que hizo que se depreciara, fue la subida de tasas en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando Estados Unidos empieza a subir su tasa de referencia, lo primero que nos está diciendo es que su economía está en una plena recuperación. Cuando la principal economía del mundo está en una plena recuperación, pues hay mucho más gente que quiere estar invertido en la principal economía del mundo. Para poder estar invertido en la principal economía del mundo, ¿qué necesitamos? Dólares. Entonces, la gente empieza a demandar dólares y eso fue lo primero que hizo que nuestra moneda se depreciara, inclusive antes de Donald Trump. Ahora, lo interesante aquí es ver cómo Banco de México ha estado reaccionando y tiene que seguir reaccionando. Normalmente, si Estados Unidos empieza a subir su tasa de referencia, digamos que invertir en Estados Unidos, y permítanme la expresión, se hace un poco más sexy invertir en Estados Unidos, entonces México tiene que volver más sexy al país para que entonces invertir en México haga mucho más sentido, y lo que normalmente hace es subir su tasa de referencia. Por eso vemos que cuando Estados Unidos, a través de la Reserva Federal, sube su tasa de referencia, México tiene que reaccionar y así lo ha hecho. El tema interesante va a ser hasta dónde Alejandro Díaz de León, como gobernador del Banco de México, va a decidir subir esta tasa de referencia. Porque si la sube demasiado, puede pasar el efecto contrario al que platicábamos. Una economía se puede detener. Imagínense que ustedes van otra vez con ese $1,000,000 al banco
y entonces ya te dan el 7.5, el 8, el 8.5%, en lugar de gastarlo, de poner un negocio, de comprar un departamento, de reactivar la economía, lo ahorro. Claro. Y eso está pasando con muchos ahorradores hoy en día, y entonces el dinero se conserva estático. El principal objetivo de Banco de México es mantener una inflación baja o adecuada, pero en algún momento tendrá que platicar seguramente con la Secretaría de Hacienda para que ver hasta dónde o hasta qué punto tiene que subir esas tasas de referencia, ¿no? En específico, hablando ya del bolsillo de las personas de calle, que es lo que nos interesa a final de cuentas, tenemos que estar muy atentos a estas reuniones. La que sigue de Estados Unidos es el 21 de marzo, la de Banco de México en abril, porque si Estados Unidos empieza a subir la tasa, dado lo que explicamos, seguramente nuestra moneda se depreciará y vamos a tener que ver en consecuencia México de qué forma va a reaccionar. Esperamos que Estados Unidos tenga este año todavía 3 subidas más de tasa, lo cual implicaría que si Banxico no hace nada, nuestra moneda pudiera sufrir. Pues 3, o sea, ya sabemos que vienen tiempos de tasas altas, así como hubo tiempos de tasas muy bajas a lo largo de los últimos 10 años, así de sencillo. Pues yo quiero agradecerte, José Antonio Ezquerra, director de promoción de Casa de Bolsa Finamex. ¿Dónde nos ponemos en contacto con ustedes? Muchas gracias. Los invitamos, como siempre, a que nos llamen desde la Ciudad de México al 5209-2080, 5209-2080, y del interior de la República al 01800-623-6822, 01800-623-6822, y nuestra página de internet finamex.com.mx. Estos temas suelen no ser sencillos de entender. Los invitamos a que se acerquen a los expertos para entenderlo y que tengan una mejor opción de inversión. Muy fáciles, Muy claro, sí. Sí, Pues muy eso claros. tratamos, de llevarlo lo más aterrizado posible al auditorio. Esperemos que se acerquen a los expertos para que podamos decidir mucho mejor sobre sus inversiones. Muchas gracias. José Antonio Ezquerra, director de promoción de Casa de Bolsa Finamex, gracias por estar con nosotros. Son Muchas las gracias. 8:03.